A ver, en 1853, México le vendió un pedazo de su territorio a Estados Unidos. Hoy se conoce como la venta de la Mesilla o la compra Gadsden para los estadounidenses. Pero, ¿fue de verdad una simple transacción de bienes raíces o hay mucho, mucho más detrás? Hoy vamos a desentrañar este capítulo que es crucial y la verdad muy poco entendido en la historia de ambos países. Y aquí está la pregunta del millón, la que ha estado en el aire en México por más de 150 años. El presidente de entonces, Antonio López de Santa Anna, ¿fue un traidor que vendió a su patria para llenarse los bolsillos? ¿O fue un líder pragmático que, en una situación imposible, salvó al país de una catástrofe todavía peor? Como veremos, la respuesta no es nada, pero nada sencilla. Para entender por qué una nación llegaría al punto de vender parte de su territorio, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a 1853. México, apenas 5 años después de perder una guerra devastadora contra Estados Unidos, estaba, pues, en una situación verdaderamente desesperada. Imagínense nada más este dato. En los 32 años que México llevaba de independencia, había tenido más de 30 presidentes o líderes distintos. Eso no es un gobierno, es una puerta giratoria. Una anarquía total que hacía imposible construir cualquier tipo de proyecto de nación a largo plazo. Y la crisis no era solo política, ¿eh? El país estaba literalmente en la quiebra. Había un malestar social tremendo y, claro, el trauma de haber perdido la mitad del territorio en 1848 seguía ahí fresquísimo. Esta desesperación por dinero se volvió el factor clave y empujó al gobierno a una conclusión muy peligrosa. Necesitaban efectivo y lo necesitaban ya, sin importar lo que costara. Y en medio de todo este caos, ¿quién creen que regresa al poder? Pues sí, Antonio López de Santa Anna. Pero lo más interesante es que no fue un golpe de Estado. No. Lo invitaron a regresar facciones conservadoras que estaban desesperadas por un poco de orden, de mano dura. Esto nos dice lo fracturada que estaba la sociedad al punto de preferir a un dictador con tal de que se acabara el caos. Y bueno, él encantado. Hasta se hizo llamar Su Alteza Serenísima. Ahora, crucemos la frontera un momento. Mientras México se caía a pedazos, Estados Unidos no solo se estaba expandiendo, sino que tenía un motor nuevo y muy poderoso que lo impulsaba a querer, específicamente, ese pedacito de tierra. Entonces, ¿cuál era la gran motivación? Pues algo muy del siglo XIX, la tecnología. Resulta que los estados del sur de Estados Unidos querían construir su propio ferrocarril hasta el Océano Pacífico para poder competir. El problema era que su geografía estaba llena de montañas. La ruta perfecta, la más plana y por lo tanto la más barata, cruzaba justo por el Valle de la Mesilla, que en ese momento pues era territorio mexicano. Pero ojo, el ferrocarril era solo la excusa, la fachada. Detrás de ese interés económico se escondía una agenda política mucho más oscura, la expansión de la esclavitud. El principal promotor de la compra era el secretario de guerra, un tal Jefferson Davis, que luego sería presidente de la Confederación. Para él y los estados del sur, adquirir ese territorio significaba abrir nuevas tierras para la economía esclavista, algo que, por supuesto, a los políticos del norte les ponía los pelos de punta. Así que ya tenemos el panorama completo. Un México desesperado por dinero y un Estados Unidos decidido a conseguir esa tierra, por las buenas o por las malas. Esto no iba a ser una negociación justa entre iguales, para nada. Esto era, desde el inicio, un acto de coerción. Y es que Estados Unidos no solo negoció, presionó, y mucho. Mientras hablaban, mercenarios estadounidenses, conocidos como filibusteros, ya andaban invadiendo el norte de México por su cuenta. En las conversaciones se sacó a relucir el fantasma de Texas, advirtiendo que la historia se podía repetir. El mensaje era brutalmente claro, y se resume en esa frase que es lapidaria: era mejor vender que volver a perderlo por la fuerza. A ver, veamos rápido cómo fue este estira y afloja. La primera oferta de Estados Unidos fue gigantesca, $50 millones, pero querían una porción enorme del norte de México, incluyendo Baja California, Sonora y Chihuahua. A pesar de la crisis, Santa Anna dijo que no. Al final se acordó la venta de un territorio mucho más pequeño por 15 millones. Pero la humillación final vino del Senado estadounidense. Ellos, solitos de forma unilateral, le bajaron el precio a 10 millones. Y México, sin fuerza para renegociar, no tuvo más remedio que aceptar. Y todo esto nos trae de vuelta a la pregunta inicial. Con todo este contexto de amenazas, de presiones, de debilidad extrema, ¿cómo juzgamos la decisión de Santa Anna? Es que el debate tiene dos caras muy claras. Por un lado está el argumento del vendepatrias. La evidencia es contundente. Santa Anna y su círculo se robaron gran parte del dinero.
usándolo para financiar su corte llena de lujos y para reprimir a sus opositores. Pero por otro lado está el argumento del realista. Santa Anna sabía que enfrentaba una amenaza real y con un pragmatismo frío sacrificó una parte para evitar una guerra que lo hubiera destruido todo. Al menos logró limitar la pérdida a una fracción de lo que Estados Unidos quería al principio. Entonces, ¿qué fue? ¿Traidor o realista? Pues la verdad parece estar en un punto medio. Santa Anna actuó como lo que era, un autócrata pragmático. Fue realista al entender la magnitud de la amenaza y la necesidad de evitar otra guerra, pero fue un traidor en cómo manejó la solución, usando los recursos de la nación para su beneficio personal y no para el de la gente. Y aquí es donde la historia da un giro increíblemente irónico. El dinero que Santa Anna consiguió supuestamente para asegurar su poder, para afianzar su dictadura, se convirtió en la causa directa de su caída. El manejo de los fondos fue un escándalo. El dinero se fue en lujos, en uniformes extravagantes para el ejército. Y sí, para pagarle a ese mismo ejército para que reprimiera las rebeliones. Rebeliones que irónicamente crecían por la indignación que la propia venta había causado. La percepción de traición se confirmó con cada peso que se malgastó. Y la caída fue rapidísima. De verdad, vean las fechas. En diciembre de 1853 se firma la venta. Poquitos meses después, en marzo de 1854, estalla la revolución del Plan de Ayutla que menciona específicamente la venta como una traición intolerable. Para agosto de 1855, menos de 2 años después, Santa Anna es derrocado y se va al exilio para siempre. Y lo más fascinante de todo esto es que ese acto, nacido de la debilidad y la corrupción, acabó provocando un cambio radical. La caída de Santa Anna le abrió la puerta a una nueva generación de líderes liberales, gente como Juárez, que crearon la Constitución de 1857, sentando las bases del México moderno. Al final, la historia de la Mesilla nos deja con una pregunta que va mucho más allá de México y del siglo XIX. Nos enseña una verdad que no pasa de moda. La debilidad interna de un país es, muchas veces, la invitación perfecta para la agresión externa. Y nos obliga a preguntarnos, para cualquier nación, en cualquier época, ¿qué es más peligroso? ¿La ambición de otros países o la propia debilidad interna?